Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para traerles esta bonita pulsera sencilla, fácil de hacer. Y en este caso pueden utilizar diferentes estilos, diferentes hilos. Esta que yo acabo de hacer, utilicé el hilo cola de rata. Y esta es la técnica que vamos a hacer. Como les digo, es muy sencilla. Utilicé un botón y un ojal, pero en este caso lo vamos a hacer con un broche para todos aquellos que en dado caso no tienen o no pueden conseguir algún tipo de botón. Entonces vamos a utilizar el broche normal, el que hacemos de nudo plano, y estos van a ser los materiales. Vamos a utilizar el hilo chino 1.5, que es el grosor, para que nos quede medio gruesecita nuestra pulsera. Y lo que vamos a cortar va a ser lo siguiente. Vamos a utilizar 3 hilos que son los que van a ir en la parte de abajo o son los que van a hacer nuestra vista. En este caso podemos utilizar el negro de base para que se vea y el rojo que sea el que teje. Entonces, como vamos a utilizar el negro que va en la parte de abajo, vamos a recortar 3 hilos. Fíjense, pues como este hilo no está involucrado en el tejido, ¿qué significa que no está involucrado? Que simplemente va a pasar por nuestros hilos, o sea, no está involucrado. Podemos cortar nuestra medida más unos 20 centímetros más para que no esté muy apretado. Obviamente, a mí me gusta trabajar con, ustedes saben, con el hilo un poco más holgado y no estar muy apretado. Entonces, yo voy a cortar 70 centímetros de hilo, me va a sobrar, pero eso es porque yo trato de que en el ajuste no me vea muy apretada al momento de dejar el hilo que cuelga para que entre mi pulsera por mi puño. Entonces, yo voy a cortar 3 hilos de 70 centímetros. Este hilo que voy a cortar es el hilo base, que significa que sobre él vamos a tejer. Entonces vamos a cortar el primerito y de ahí vamos a cortar otros dos. Voy a cortar 70 centímetros, aquí está. Voy a cortar 70 centímetros y ahora sí, sobre este voy a cortar uno, vamos a cortar tres, 2. Ahora, fíjense, para el hilo que teje, que es el que se va a ver un poco más que el hilo negro, yo corto, para mi medida, que son de 17 centímetros, yo corto 150 centímetros. Si su muñeca mide más de 21 centímetros, entonces ustedes van a cortar un hilo de unos 170 a 180 centímetros o quizás hasta 2 metros si tu muñeca mide unos 24, 25 centímetros. Porque como es el tejido, es el que se va a llevar más hilo de lo normal. Entonces vamos a dejar, ya que tengamos los 3 hilos, vamos a dejar unos 10 a 15 centímetros, que es el hilo que va aquí, este que va aquí, y que aparte nos ayuda a que entre nuestra muñeca. Entonces voy a dejar un poquito más y voy a hacer aquí un nudo. Vamos a hacer un nudo sencillo, sencillo, no nos vamos a complicar y vamos a hacer un nudo sencillo. ¿Ok? Entonces quiere decir que sobre esto es donde vamos a hacer nuestro nudo aquí y esto es lo que va a colgar. ¿Ok? Entonces, a todos los que se están conectando, bienvenidos. Vamos a hacer una pulsera muy sencilla pero muy bonita. Y les traigo esto porque siempre procuro compartir con ustedes lo más sencillo posible, que no esté muy elaborado, para poder que se pueda realizar y sobre todo para que los materiales los puedan conseguir. Entonces vamos a utilizar, en este caso voy a utilizar un restirador. ¿Por qué voy a utilizar un restirador? Porque vamos a estar manejando nuestros hilos, vamos a estar manejándolos. Entonces no los puedo dejar
apretados en ningún espacio. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a agarrar tantita cinta y el hilo que va en medio es el único que voy a sujetar. Déjeme ver que esté derechito. Ahí está. Es el que voy a sujetar a la mesa. Vamos a acomodar para que esté bien derechito. Ok. Y vamos a trabajar con estos dos. Nuestro primer nudo, obviamente que es con el hilo que va a tejer, vamos a cortar, como les dije, yo voy a cortar 150 centímetros. Vamos a cortar 150 centímetros para una pulsera de 17 o de 15 hasta unos 22 centímetros o 21 centímetros. Si mide más, corten ustedes unos 160, 170 centímetros, ¿ok? Porque sí se ocupa. Entonces voy a cortar 150. Inclusive me sobra muy poquito. Y vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Y es que quizás se les puede hacer mucho, pero al momento de que doblamos nuestro hilo, pues obviamente no van a ser 150, son 70 centímetros de cada lado, entonces tampoco no es de que estamos usando mucho. Vamos a empezar haciendo un nudo plano. Este nudo plano es el nudo básico. Y lo vamos a hacer de la manera más sencilla, como siempre lo hacemos. Cruzamos y vamos a pasarlo por aquí. Ok, antes de cerrar voy a verificar que mis hilos estén uno más grande que otro del lado derecho y ya quedó, miren, ahí está. Ok, ahora sí voy a apretar y voy a subir mi hilo. A ver, espérenme, porque no, tengo que agarrar los 3 hilos, que estén los 3 agarrados. Tienen que estar los 3, espérenme. Desde arriba. Ahorita todavía no empieza la técnica, estamos haciendo lo primero. Obviamente como es mucho hilo, pues por eso se puede enredar tantito, pero no pasa nada. Vamos a pasarlo hasta acá. Y antes de cerrar, nada más voy a verificar mis hilos. Ok. Quedó mucho de este lado, entonces voy a pasar más hilo para acá. Así. Déjenme checar que estén parejitos. Es que los estoy viendo por acá abajo. Si uno está más largo que otro, traten de parejarlo y dejar el izquierdo un poco más. Entonces vamos a pasar hilo para acá. Y voy a estirar este. Así es como se pasa el hilo. Simplemente aflojamos y vamos a pasar del lado que queremos que tenga más hilo. Hacemos así. Y ya quedó, miren. Ahora sí ya quedó. Este es el hilo. Bueno, vámonos para arriba. Vamos a apretar bien fuerte nuestro nudo, que esté pegadito a nuestro nudo que hicimos principal. Y vamos a acomodar. En este caso vamos a acomodar los hilos. Este es el hilo del medio y vamos a hacer otro nudo plano. Vamos a hacer otro nudo plano y tiene que pasar por los 3. Hola, qué hermosa pulsera. Pues mira, aquí, así va a quedar. Espero te guste. Más que pues como apenas vamos empezando, pues no se ve muy bien, ¿verdad? No se ve muy bien, espérenme. Quitar todo esto para que no se me enrede. Gracias, qué amable eres. Ahí está, fíjense. Vamos a ver. Vamos a amarrar bien esto para que el resorte el restirador no se me mueva. Para poder que lo tengan ahí cerquita de la cámara.
Vamos a pegarlo. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Pues estamos en vivo y en directo, por eso pasan todas estas cosas, ¿eh? Porque estamos en vivo, no es pregrabado ni nada, estamos en vivo. Ok, vamos a empezar ya a trabajar. A ver, ahí va. Fíjense, toda la pulsera se trata del del nudo plano, toda la pulsera, pero aquí lo que vamos a empezar a manejar va a ser. Hola, yo también hago pulseras. Excelente, excelente. Qué bueno que se animen y ojalá te pueda servir este estilo porque es muy sencillo. Vamos a agarrar este hilo y lo vamos a pasar para arriba. Es todo el proceso, es toda la técnica, pero este tiene que ir por abajo, el que vamos a hacer el nudo plano, tiene que ir por abajo. Ojalá te sirva porque es muy bonita la técnica. Ahorita lo hice con cola de rata, pero ahorita vamos a ver cómo queda con el hilo chino. Este va para arriba, este va para arriba. Gracias por sus reacciones. Vamos a hacer 2 nudos planos. A lo que voy es de que no se preocupen por pegarlos, o sea, por pegar los 2 nudos, o sea, como caiga aquí, miren, así. No está muy pegado, entonces no se preocupen que tiene que estar bien pegado. ¿Qué es lo que hago? Voy a bajar este y voy a subir este. Vamos a verificar dónde está el nudo guía. ¿Qué es el nudo guía? Excelente, pues puedes entrar en mi canal, tengo bastantes y tengo cómo empezar las pulseras desde cero. Tengo algunos videos, 2 videos que te pueden servir mucho. NV. Aquí como ustedes ven está el nudito. Este nudito que es el nudo plano, es el nudo guía, es el que nos indica de qué lado vamos a seguir. Entonces levanto mi hilo, agarro mi hilo del lado derecho y voy a hacer el nudo plano. Vamos a hacer 2. Esta es toda la técnica. Vamos a estirar bien, bien nuestro hilo negro, que esté bien estiradito, bien cruzadito. Y vamos a hacer los 2 nudos planos. Esto es la técnica. Vamos a bajar este y vamos a subir este aquí. ¿Dónde quedó el nudo guía? Quedó de este lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que toda... Susana, precioso diseño. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias. Gracias por conectarte. Qué amable eres por tu comentario. En toda la pulsera vamos a ver que el nudo guía va a estar de este lado. En toda la pulsera. Es así que bajamos. Vamos a subir este. Y vamos a agarrar nuestro hilo del lado derecho. Y ese es todo el proceso. Es una técnica muy sencilla, lo importante es nada más estar acomodando nuestro hilo negro para que quede bien paradito, que se vea vertical. Y miren, ahí está. Déjame apretar este aquí. Y aquí está el nudo guía, ¿verdad? Entonces bajamos esta y subimos esta. Ahora, si ustedes aprenden o ustedes hacen combinaciones de colores, pues les va a quedar maravillosamente bonita la pulsera. Traten de usar los colores que más les guste o si la quieren para vender, los colores que ustedes saben que en el mercado pueden ser útiles para la venta. Aquí lo importante es la técnica, siempre les he dicho, es la técnica. Susana, desde ¡ay, Susana, pura vida! Claro que sí, Costa Rica, toda la vegetación, pura vegetación. Fíjense que ahorita en un en vivo que estaba diciendo a las personas que se comunican o que se conectan y estaba diciendo Costa Rica, Salvador, me han tocado, pero sobre todo de Costa Rica. Argentina, eres de Argentina. Oh, qué bonito es América, ¿verdad que sí? O sea, me tocan de Colombia, de Argentina, de Venezuela. Qué bonito es la tecnología, la verdad que sí. A ver, que se vea un poquito más. Ahí. Ahí sí se ve, ¿verdad? ¿O quieren que acerque la cámara? A ver, déjenme pegar bien este. Entonces, fíjense, ya lo único que estamos haciendo es ir acomodando. Miren qué bonita va a quedar. Y con una técnica tan sencilla,
puro nudo plano. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Todo lo que es los lugares con la vegetación es como nos conectamos con la naturaleza. Van a ser 2. El hilo de en medio, ese siempre se va a quedar ahí, o sea, el que tenemos aquí apretadito, siempre se va a quedar. A ver, espérame. Ahí está. Es el de en medio. Yo no sé por qué se me mueve tanto si ahorita no se me movía, pero bueno. Vamos a bajar y vamos a subir. México, 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 México. Somos de México. 1, 2. Y vamos a bajar Vamos a subir Es que fíjense, al momento que nosotros estamos bajando, es lo que hace o es lo que forma nuestra rayita, nuestro hilo. Por eso al momento de bajarlo y al hacer nuestro nudo es el que se queda en la orilla. Por eso se ve tan bonito. Ahí quedó, lo bajamos. A ver cuántos hice, pero me falta uno. A ver, espérame, ¿cuántos nudos hice? Vamos a ver. Estamos en directo. Por eso puede haber fallas técnicas, ¿ok? Pero es parte de. Me perdí. No te preocupes. Cuando quede el en vivo, lo ves directamente. No te preocupes. Lo vuelves a ver desde el principio. Eso es lo bonito. Sí saben dónde está la sección, ¿verdad? De los en vivos. Ustedes van a entrar a mi canal y ahí ustedes le van a, ¿cómo se llama? Se van a ir a la página principal y luego vienen unas pestañitas y en las pestañitas viene videos, viene shorts, vienen vivos y viene comunidad. ¿Ok? A ver, espérenme. Ahí está. Y ahí es donde vas a encontrar este tutorial. Entonces, si te perdiste por alguno de los nudos, no te preocupes. Ahorita lo vuelves a ver. Ahorita que terminemos, lo vuelven a subir. Hoy no sé por qué se me está moviendo tanto si ahorita no se me movía. Es que ahorita hice la otra pulsera. Se me hace que es A ver, vamos a ver. Y vamos a estirar. De eso se trata, de que cuando hagamos los nudos, estirar el hilo que está horizontal. Ahí está. Vamos a bajarlo. Vamos a subirlo. Vamos a apretar bien. Fíjense, aquí está un poquito flojo el nudo plano. Hay que hacerlo bien o que esté bien apretadito, pero bueno, ahí quedó. Cuando ustedes estén haciendo los nudos, verifiquen que esté el nudo bien apretadito, porque lo necesitamos así apretado. ¿Por qué lo necesitamos apretado? Para que no se mueva el horizontal, ¿ok? Ahí está. Ya dije, ¿cuáles son las comidas típicas? Ay, pues no sé, pero a mí me gusta mucho el mole. Pues como mole, como flautas, me gustan los frijoles charros. ¿Qué más? Pues cuáles son las comidas típicas. Pues es que como todo y pues no se puede uno perder la carne asada. La carne asada. Pero bueno, algo raro, ¿verdad? Porque pues es que cada quien sus gustos, pero pues a mí me gusta mucho la hamburguesa. Mucho, mucho. Me gusta mucho la hamburguesa. Con tocino. Con tocino, con tocino, papas. Es que depende, pues es que
chimichangas. Nunca las he probado, hasta las sacaron en una película, las chimichangas, pero yo no sé cómo sea, no sé si son como la de los guaraches. Es que eso es como que más para la Ciudad de México. Entonces, allá sí se come bien rico. Allá se comen bastantes garnachas y creo que, bueno, no sé muy bien cómo se llama, chalupas, guaraches. Aquí somos un poco más dados a la carne asada. Entonces, chilaquiles, bueno, sí, sí como chilaquiles. Sí me gusta con frijoles. Ay, no, qué bárbaro. Y queso asadero. O sea, el queso panela no, el queso, estamos hablando de comida en vez de hablar de, de hilos. No, son deliciosos, son fritos. ¿Qué son fritos? Los chilaquiles. Ya sé, oye, porque estamos hablando de comida, mejor pregunten de técnicas, de hilos. Ay, ya estamos hablando de comida. Es que ya va a ser hora. ¿Ustedes a qué horas empiezan a hacer la cena? Chimichangas. Es que no sé cómo sea. ¿Ha probado el pastel de papa? Fíjate, sí, sí sé que hay pastel de papa. No sé cómo se, o sea, no sé cómo lo hagan, pero sí sé que existe. Y las chimichangas son las que tienen guisados de, así, ay, cómo gustan las gorditas de chicharrón. Me gustan bastante. Fíjense que sacaron unas nuevas que se llaman gorditas de morita. Hijo, eso me gustan bastante. Ay, no. Es que ya hace hora para la comida. Bueno, vamos a apurarle para poder empezar a hacer la cena. No, pues es que la comida es bien rica. Y la típica, ¿verdad? O sea, por decir, a mí me gusta mucho el mole. La verdad es que me gusta mucho con las flautas el mole. Aunque más en esta zona casi no se come, o sea, sí se come el mole, ¿verdad? Pero eso es como que más en el centro de la República. Pero a mí sí me gusta. Flautas con chirria. No sé, no las sé, no sé cómo sean esas. Pero si esa es la comida, sí, flautas. Pues las flautas de pollo, las flautas de carne deshebrada. Comiendo y haciendo pulseras, ¿verdad? Así somos, así somos. Estamos en todo, es que todo podemos. Para que vean que somos ¿cómo se dice la palabra cuando la haces de todo? Hacemos de todo. Podemos hacer pulseras, podemos hacer comida. Pues bueno, no soy muy buena para hacer comida, la verdad. No tengo ese don. No me sale muy bien la comida. Obviamente pues la compro, ¿verdad? Este, me sale lo normal. Pero así como que platillos y así, no. Y sí me hubiera gustado tener ese don, porque realmente yo sí lo considero que es un don el que te salga la comida, porque puedes hacer hasta unos frijoles y saben tan deliciosos y a lo mejor no le echas nada, pero es que ya es la mano, es el don, no sé. No sé, pero sí suele pasar. Entonces, qué rico. Bueno, nosotros estamos tejiendo, platicando, echando la chorcha. Una forma en la que preparan la carne en salsa de tomate con chile, ¿ok? Guisada, aquí también, así se prepara. Claro, no tiene un nombre así, nada más carne guisada. Este, pero pues sí, la comida es esencial, nos hace felices, ¿verdad que sí? Cuando estamos, que comemos el platillo que nos gusta, lo saboreamos y nos sentimos felices. Y luego cuando tenemos hambre, pues nos sentimos enojados porque no hemos comido. Entonces la comida forma parte de nuestra vida. Y disfrutarla más que nada, o sea, no nomás comer por comer, sino disfrutar el momento, disfrutar la comida. Qué rico. Pero pues hay personas que sí son muy buenas para cocinar, la verdad. Yo sí conocí a personas que eran muy buenas. Eran porque pues ya no están. Pero hacían una comida que, o unos pasteles, no hombre, también
No, es que esa gente tiene el don. Es de México, no de Costa Rica. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es por zonas, dependiendo de la zona en la que digas aquí de México. Aunque no lo creas, cada estado de la República tiene sus comidas típicas. Entonces, pero de que comemos de todo, comemos de todo. Si ustedes se fijan en esta pulsera, estoy tejiendo y estoy tejiendo el nudo guía, siempre queda en el mismo lado, en este lado, siempre, siempre. ¿Ok? Y así es la técnica. La técnica es muy sencilla, muy fácil, pero miren qué bonita. Y ustedes háganla con los colores que a ustedes les guste. Incluso pueden llegar a hacerla con hilo chino, el más delgadito, o también pueden usar algún tipo de otro hilo que tengan, hasta estambre, porque esta técnica es muy sencilla y no implica mucho. O sea, no tiene mucho problema, sino es una técnica muy sencilla. Voy a medir mi pulsera, cuánto llevo tejida, porque entre plática y plática ya avancé bastantito. Y fíjense, yo aquí tengo 14 centímetros. Mi muñeca mide 17. Ustedes van a medir su muñeca y le van a restar 2 centímetros para el broche. Entonces, el ejemplo mío es de que si mide 15 y le quito 2 centímetros, perdón, 17 y le quito 2 centímetros, me quedan 15 centímetros. Entonces, yo voy a tejer unos 3 más para poder hacer unos 15 centímetros y ahora sí ya hacemos el broche para cerrar y ya se acabó nuestra pulserita. ¿Ok? Así es como van a calcular ustedes para hacer su pulsera. Ya vamos a terminar. Vamos a estirar bien. Parece como este tipo de técnica, parecen como blocks. No sé si me afigura. Pueden usar blanco con negro. Rosa, morado, el hilo que tengan. Ok, vamos a estirar. Yo creo que aquí vamos a de una vez a quitarlo ya. Vamos a terminar nuestra pulserita. Vamos a ver. Vamos a ver si ya la cerramos o no. Miren, es una técnica muy sencilla pero muy bonita. Yo qué es lo que voy a hacer, voy a ver aquí cuánto me queda y ya, al ponerle el broche ya quedó. Entonces, ¿cómo la vamos a cerrar? Muy fácil. Vamos a agarrar todos los hilos, y vamos a hacer, aquí está el nudo guía, vamos a hacer 2 nudos planos. Voy a hacer uno. Vamos a hacer un nudo plano. Apretamos fuerte, fuerte. Y vamos a hacer otro nudo plano. Y con eso ya vamos a cerrar nuestra pulsera. Vamos a apretar fuerte para que no se nos desbarate. Vamos a cortar, vamos a quemar. Y vamos a formar ya nuestro broche para terminar nuestra pulsera. Vamos a quemar, hay que tener mucho cuidado con no quemar el hilo base, porque si se quema se va a romper y van a tener que volver a hacerla toda. Obviamente yo no lo acerco mucho porque como hay aire se está moviendo mi flama, pero ahí quedó, miren, ahí quedó. Entonces quedó nuestra pulserita. Vamos a ponerla del mismo tamaño. Fíjense, ¿cuánto corté de hilo base? Corté 60 o 70 centímetros y me sobró más o menos esto. Quiere decir con 60, 70 centímetros que sí les puede salir una pulsera de 17, que es mi medida, más todos estos centímetros, sin contar esto, el ajuste, contar esto nada más. O sea, sí les sale una pulsera de unos 21, 22 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a emparejar y voy a cortar.
Ahora, ¿qué terminación vamos a hacer? La que ustedes gusten. Le pueden poner algunas cuentas aquí en la terminación. Pueden juntar todo y hacer solamente un nudo o ponerlo así por separado si les gusta. Ahora, si se les hace mucho hilo, pues pueden cortar uno y que nada más queden dos, si quieren. Pues vamos a hacer eso. Vamos a cortar el del medio y ustedes pueden dejar los tres o pueden cortar el del medio. Tengan mucho cuidado y vamos a quemar. Ahí está la puntita y vamos a quemar. Déjeme bajarle tantito al abanico. Hola, Estrella. Bienvenida. Espero te guste el estilo. Lo puedes ver en repetición si acabas de llegar. Lo puedes ver en repetición en los en vivos, en la sección de los en vivos. Ok, vamos a cortar aquí el de en medio y quemamos. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hacer un nudo sencillo, pero vamos a hacerlo de barril. Voy a cortar unos 8 centímetros o 10 centímetros para poder hacer nuestro nudito de barril. Ahora fíjense, ¿cuánto vamos a tejer? Cuando ustedes ya tengan su pulsera, este es un tips. Cuando tengan su pulsera, ustedes ciérrenla, o sea, mídansela antes de cerrarla. ¿Para qué? Para ver cuánto van a tejer, cuánto van a poner el broche. Entonces, fíjense, si yo le hago así, ¿cuánto voy a hacer? Pues voy a hacer bien poquito, voy a hacer 1 centímetro, miren. Voy a hacer 1 centímetro de ajuste. Si a ustedes les queda un poquito más abierto, por supongamos, ¿verdad? Que les queda así, aquí, así, pues entonces hágale el nudo más largo, o sea, tejan el nudo más largo, el broche. Pero como a mí me queda casi ya pegadito, entonces quiere decir que me va a quedar exacta mi pulsera, entonces nada más voy a hacer 1 centímetro. Entonces, como va a ser 1 centímetro, pues en realidad voy a hacerlo mejor. O sea, iba a ser un nudo así de barril, pero eso es cuando estamos hablando de un tramo un poquito largo. Pero aquí como es muy poquito, voy a hacer el nudo plano, el sencillo. Entonces vamos a hacer el nudo sencillo, vamos a poner así y vamos a tejer como si fuera la pulsera. Así vamos apretando. Antes de cerrar, vamos a verificar que los hilos estén bien acomodados, que los hilitos estén bien acomodados. Ahí está bien acomodado, están bien acomodados acá. Entonces ahora sí voy a proceder a apretar. Y ya apretamos y ahora sí, vamos a hacer más nudo plano. Voy a hacer como 1 centímetro o un poquito menos. O sea, voy a hacer unos 6 nuditos, nada más, pero apretaditos. Vamos a apretar. Vamos para acá. Porque a mí me queda muy poquito espacio. Ahorita voy a juntarlos. Cuando nosotros estemos tejiendo aquí el broche, vamos a juntar los hilos. Ahorita les digo cómo. Para que no exista espacio entre nudo y nudo. ¿Ok? Ahí está. Ya con eso, porque yo tengo poco. Lo que hago es que los agarro y los junto. Los junto y quede todo bien, bien cerradito. Aprieto no mucho porque después no corren los hilos y ya nada más procedo a cortar y a quemar. No te falta un nudo sencillo al final. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Es que los hago al final. Si es tu primer tutorial conmigo, entonces por eso me haces esta pregunta. Si ya has estado conmigo o has visto mis tutoriales, siempre lo hago al final. Si no hacemos el nudo, como ella nos dice, Susana, gracias por la observación, porque puede llegar a pasar que nosotros creamos que ya con esto se acaba la pulsera. Y no,
Si nosotros no amarramos en la parte final, obvio que cuando abramos la pulsera se va a salir nuestro hilo y se va a desbaratar. Y eso es para cualquier pulsera. Siempre tiene que tener una terminación. Y esto también les digo porque hay pulseras que ya las venden hechas, que son pulseras de cuero. En la parte final traen un nudo. En una ocasión, qué bueno que me hizo esa observación, porque en esa ocasión, cuando yo vendí una pulsera de cuero, me habló como a los 2 días la persona y me dijo, ¿sabes qué? La pulsera vino mala. Y yo, ¿cómo que vino mala? Dijo, sí, se zafó, se había zafado aquí. Lo que pasa es que cuando nosotros manejamos este tipo de hilo o cualquier tipo de hilo, aquí en la parte final, nosotros siempre va a haber un nudo y también en las que tú compres, en las pulseras comerciales, siempre van a llevar un nudo. El problema es que si este nudo de repente se empieza a zafar y tú no lo vuelves a hacer, pues claro que al momento de abrir tu pulsera para que entre por tu puño, porque en ocasiones la abrimos toda, claro que se les va a zafar y claro que el nudo ya no va a servir. Por eso ella me decía, es que no sirvió la pulsera. Ah, ¿cómo que no sirvió? Claro, era una pulsera que yo vendo ya hechas de cuero. Entonces ya cuando fui a verla tuve que volver a ir para llevarle una extra y ya que voy viendo, el problema fue de ella. Ahora, también el problema fue mío en el sentido de que no le dije de que si estás viendo que se está desbaratando el nudo, pues dale un nudito, porque es obvio que tiene que llevar un nudito al final. No es que se vea muy, o sea, no es que sea así como de vista, sino porque se necesita. ¿Por qué se necesita? Porque al momento de abrir nuestra pulsera, obvio que van a quedar los nudos ahí. Y si no tiene nudo, pues se van a zafar y ya se descompuso la pulsera. Ahora, ¿cuánto vamos a dejar? ¿Cuánto vamos a dejar? Ustedes saben, los que han estado en mis tutoriales, pueden poner aquí algún tipo de perlita que le vaya algo rojo, negro, lo que ustedes tengan ahí a la mano. Yo en este caso, pues no le estoy poniendo nada, pero ustedes le pueden poner. Cuando trabajo el hilo semigrueso como procuro dejarle un pedacito, porque me gusta cómo se ve. En ocasiones con el hilo chino de 1 milímetro, yo lo fusiono al final, pero me gusta que quede un pedacito así. Y bueno, ya vamos a terminar. ¿Cuánto van a dejar? Acuérdense, este hilo que nosotros dejamos extra para nuestra pulsera es lo que permite que entre nuestra mano completa, porque el puño es diferente a esta medida. Entonces, si dejamos muy poquito al momento de cerrar nuestra pulsera, porque existe personas que no les gusta que esté muy largo el cordón, siempre procuren que al momento que hagan el cordón, antes de cortarlo, vean, cerciórense de que al abrirlo pueda entrar por su puño, porque si lo dejan muy cortito y se abre toda la pulsera, quizás no les vaya a entrar por el puño. Entonces ahí pues ya no va a servir la pulsera o se la dan a alguien que tenga la muñeca más chiquita. Entonces, aquí como ustedes se darán cuenta, hicimos una pulsera exacta. ¿Qué significa? Hola, soy Anabel. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Yo también hago de esas para vender. Excelente, ¿verdad que sí se mueven? ¿Las haces con hilo chino o con qué tipo de hilo las haces, Anabel? Entonces, aquí ustedes van a poner el largo que ustedes quieran. A ver, déjenme ver, es que se quedaron. Ustedes van a poner el largo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, miren qué bonita se ve, sencilla, pero bien bonita nuestra pulsera. Vamos a poner la otra, son de materiales diferentes, es el mismo estilo, pero son con materiales diferentes para que los vean. Este es de cola de rata y el otro es hilo chino. En la de cola de rata yo le puse un botón. Ustedes al momento cuando empiezan esta pulsera como esta que empecé, ustedes nada más le hacen un nudito aquí y ya empiezan, le ponen los 3 hilos en el botón y empiezan la técnica a hacerla. Y al final, pues nada más le hacen un ojal así como pues para que entre nuestro botón y cierre nuestra pulsera. Y son dos materiales diferentes, como van a ver ahorita. Ahí está. Y así es como queda nuestra pulsera.
No sé si tengan algún comentario. Ya terminamos. Miren qué bonita quedó. Quedó bien bonita. Un estilo sencillo, pero muy bonito y fácil de vender. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte es todo. Gracias por estar en el en vivo. Gracias por haber estado durante y ahorita hasta el final. Y miren qué bonita se ve en rojo y en negro. Espero que les haya gustado. Vuelvan a ver el video. Si no, si llegaron ya después de que estaba empezada, la pueden ver ahí los pasos, cómo comenzar. Y pues por mi parte es todo. Que pasen una muy bonita tarde. Cualquier comentario me lo dejan saber en el video y yo con mucho gusto se los contesto. Por mi parte es todo. Su amiga Judy les mando un fuerte abrazo, lo saben. Bye bye.